la terminé. Los 10 libros, la saga entera de Kings of Mafia de Michelle Hart está terminada. Y tengo muchísimas cosas para decir. Muchas cosas buenas, algunas cosas, no sé si podría llamarlas malas, pero más o menos. Vamos a hacer un análisis completo de toda la saga y un poco de Michelle Hart como autora de Mafia Romance. Vamos a hablar un poco de por qué funciona, por qué a veces no tanto y qué dice eso sobre nosotras que consumimos ese tipo de dark romance en 2026. Y vamos a tocar la pregunta que creo que todas nos hacemos, o al menos las amantes de este género en particular, si vale la pena o no. Claramente todo esto es mi interpretación personal, no soy ninguna experta en el tema, vamos a hablar un poco de lo que pienso sobre el tema y nada más. Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Eso sí, vamos a hablar sin mayores spoilers, porque tampoco quiero andar spoileándoles toda la saga, pero sí vamos a hablar con mucha honestidad sobre qué me pareció cada libro. Así que empecemos. Empecemos hablando un poco sobre Michelle Hart, sobre ella como persona y cómo llegó a ser esta autora tan reconocida en el mundo de BookTok. Porque Michelle Hart no arrancó siendo una autora de bestseller totalmente conocida en todo el mundo, sino que arrancó en el sector bancario en Sudáfrica. Sí, una bancaria que básicamente un día arrancó a escribir, se autopublicó, empezó a escribir romance, se autopublicó y terminó siendo de las mayores autoras autopublicadas del mundo. En las listas de superventas del USA Today y el Wall Street Journal. Y en algún momento llegó al puesto número 3 del ranking general de autores de Amazon Kindle. Pero de toda la cantidad de libros que tiene autopublicados, lo que más llama la atención es la estructura que tiene cada uno y que es eso por ahí lo que hace un poquito de disonancia, que funciona muy bien, pero que al repetirlo tanto por ahí deja de funcionar. Michelle Hart publica sus libros bajo el sello de una empresa familiar, trabajando codo a codo junto a su hijo y a su nuera. Lo que convierte todo esto en una superproducción literaria de libros a un nivel totalmente industrial. Casi sacando un libro, diseñada para sacar un libro cada 2 meses, que es totalmente una locura. Y así poder mantener una presencia bastante constante en los algoritmos de BookTok y de Amazon. ¿Por qué interesa saber todo esto antes de leer Kings of Mafia? Porque cuando entendés la velocidad a la que produce, por ahí entendés también cuáles son sus virtudes y las falencias que también tiene ese método de creación. Una autora que logra sacar libros cada 2 meses está escribiendo bajo una fórmula con muchísima precisión, no desde un momento de inspiración, nada más. Y esa fórmula, cuando está bien ejecutada, se nota muchísimo, pero cuando está mal ejecutada, se nota todavía más. Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar a los libros específicamente. Kings of Mafia está conformada por 10 libros que se pueden leer de forma totalmente independiente, aunque pertenecen todos dentro del mismo universo. Que bueno, todas las sagas de Michelle Hart tienen esta característica y me parece espectacular porque vos podés empezar a leer desde cualquier libro que te hayas encontrado o que te haya interesado sin tener que leerte los otros para entender todo el mundo a su alrededor. Que eso está bastante bueno, porque entonces puedes leer desde cualquier perspectiva, aunque recomiendan seguir leyendo los libros en orden. Pero a mí me gusta leer los libros por donde llegué o por donde me interesó, la verdad. En este mundo todo está dirigido por las 5 grandes familias de la Cosa Nostra: los Rizzo, los Vitale, los Torrisi, los de la Rosa y los Falco. Más allá de algunas incursiones de otro tipo de mafias en algunos libros mucho más adelante. Pero la verdad que toda la acción se concentra en esas 5 familias. Y la premisa de cada libro sigue un estilo, una fórmula bastante característica. Un líder criminal de alto rango,
una mujer que está en una situación de alta vulnerabilidad, ya sea de forma económica, social o solamente física, y una dinámica entre ellos que empieza siendo coercitiva o simplemente distante, y que termina siendo totalmente obsesiva desde la parte del protagonista hacia la mujer. Tenemos todos los tropos habidos y por haber: matrimonio forzado, matrimonio por deuda, identidad secreta, rivales que se enamoran, que es tremendo, me encanta. Tenemos la lista de tropos más demandadas por el género y que es ejecutada libro tras libro. Ahora necesito que entiendan algo sobre este tipo de dark romance que maneja esta saga, porque claramente ya hemos hablado en otros videos anteriores, que se los voy a dejar por acá, sobre los tipos de dark romance y cómo pueden ser abordados. Y la verdad que Gangs of Mafia por ahí no es lo más asociado al dark romance cuando nosotros pensamos en este tipo de género. Es lo que la crítica y algunas grandes fans del género llamarían el soft mafia romance, porque la verdad que son bastante dulces en cierta forma, bastante tranquilos. ¿Qué significaría esto en la práctica? Bueno, estamos hablando de que el crimen organizado en este caso sería un telón de fondo, no el tema principal. La mafia o todo el mundo que representa a la mafia en estas historias existe como un punto de tensión para poder justificar justamente el poder absoluto de nuestro protagonista, o simplemente para generar situaciones donde el protagonista necesita protegerla a toda costa. Pero la violencia de todo ese procedimiento no estaría tan involucrada en el desarrollo de la trama de la historia. El centro siempre termina siendo el romance, y un romance bastante cómodo en la mayoría de las historias, por lo menos. Después ya vamos a hablar de lo que yo pienso. Esto es toda mi investigación en base a pensamientos míos y de la comunidad lectora. Pero es un romance dentro de todo bastante cómodo. Los personajes masculinos son totalmente despiadados con sus enemigos, pero pueden matar, pueden extorsionar, pueden herir, torturar, pero con sus mujeres son totalmente lo contrario. Cambian totalmente de inmediato a un sentido de caballerosidad, de devoción totalmente extrema. En este caso, la violencia del héroe nunca se va a extrapolar hacia nuestra protagonista. Siempre va a quedar en su trabajo o en ese ámbito separado de ella. Si estás esperando un dark romance nivel 3 o 4, esta claramente no es tu autora y tampoco es tu saga. Porque acá a lo sumo podrás llegar a un nivel 2 con momentos que pueden llegar a tocar el nivel 3 en alguno de los libros. No vas a conseguir más que eso. Y esto no es ninguna crítica, la verdad que es una saga muy cómoda de leer y muy linda para leer en esos momentos en los que realmente no querés algo ni muy pesado, ni que te haga pensar demasiado, ni que te haga sufrir tampoco tanto. Es una saga muy cómoda de leer y muy linda. Vamos a ser muy justas con esta saga de libros que por alguna razón tiene más de 164.000 reseñas en Goodreads. No se llega a este número por accidente. No se llega a ese número solamente porque el algoritmo de Amazon así te lo recomienda. Claramente tiene que llegar a un público y esas personas tienen que leerlo, las tienen que terminar y les tiene que haber gustado. ¿Quieren saber por qué? Bueno, la primera razón es el ritmo. Los libros de Michelle Hurd tienen un ritmo que los hace totalmente adictivos. Son ágiles de leer, es una historia que va muy rápido y que avanza muy bien. Entonces es como que empezás y terminás el libro en muy poco tiempo. No hay subtramas que dilaten el momento final innecesariamente. Son historias de pocas páginas, estas 300 y pico páginas, no mucho más allá de eso. Entras en el libro 2 días como mucho, te lo estás terminando y ya estás entrando en el siguiente, porque eso es lo que tiene Michelle Hurd, te ofrece una continuación muy rápido. Para esas personas que por ahí leen mucho y que necesitan alternar un poco entre lecturas pesadas y por ahí un poco más lecturas cómodas, estas sagas son espectaculares para poder ir metiendo en el medio entre esos libros. Funcionan muy bien como para decir que limpian el paladar.
Entonces, como que te sacas esa pesadez de alguna historia que por ahí fue demasiado densa o que te hizo sufrir muchísimo por historias un poco más cómodas, más lindas, más suaves, que también están dentro del mismo mundo que pertenecen a la mafia. Vamos con la segunda razón, que sería la sensación de protección. La fantasía central de Kings of Mafia es esa. Una mujer que está en una situación precaria, ya sea por un pasado difícil, porque no tiene recursos, por un trauma del pasado, lo que sea, que entra en el mundo de un hombre extremadamente poderoso, más allá de lo que puede llegar a soñar ella, y que ya sea cual fuera la razón, decide proveerle todo. Y eso conecta con algo muy real dentro de nosotras como lectoras de este género. No porque queramos ser rescatadas en la vida real, menos a ese nivel tan drástico, tan consumidor, por así decirlo, sino también porque en un mundo donde la seguridad económica y la seguridad física muchas veces es tan complicado de obtener, poder leerlo en un ámbito puramente fantasioso, puramente que vive en esas páginas, por ahí es muy catártico para algunas y es una forma de vivir otra realidad. Y la verdad que a veces es muy cómodo leer. Es preferible vivir esas realidades a través de las páginas que vivir nuestras propias realidades. La tercera razón por la que esta saga funciona muy bien es el ¿quién te hizo esto?, que es uno de los tropos más importantes del género del dark romance. El momento en el que nuestro protagonista descubre que su mujer fue violentada o que tiene un trauma del pasado o lo que sea, su reacción desmedida nos provoca algo a todas nosotras. La combinación de furia excesiva y cuidado obsesivo es lo que nos despierta algo a todas las lectoras que nos encanta y es el momento más atrapante de toda la trama. Entonces todos los libros tienen ese momento llegado su punto de no retorno en el que nuestro protagonista reacciona con una fuerza demasiado desmedida. Y después, en cuarto lugar, vamos a hablar de que los primeros libros tienen una solidez un poco más sostenida por ahí que los últimos libros. Entonces es como que uno va leyendo los primeros libros y te quedas muy atrapado con la historia. Entonces por ahí uno deja de darle más importancia a pequeños deslices que se puede tener en la trama de los últimos libros. Bueno, ahora llegó el momento de que por ahí hablemos un poco más de lo que no funciona tan bien. Aunque no sería tanto una crítica, porque chicos, yo me leí todos los libros y me leo todos los libros de Michelle Hurd y todos son igual de buenos y me encantan. Es una lectura muy fácil a la que no le exijo tanto, la verdad. Entonces, me encanta, yo dejo que fluya así como sea. Me gusta mantenerlo de esa manera. Pero vamos a hablar un poco de algunas cosas que no funcionan tanto dentro de la trama o de la estructura de cómo escribe Michelle Hurd. Toquemos el problema número 1, que sería la industrialización. Que está muy bueno que Michelle Hurd nos ofrezca un libro cada tan poco tiempo como 2 meses, pero también creo que eso hace que muchas cosas queden por ahí en el aire. Creo que lo notás mucho más si te leíste todos los libros de una. Yo me la releí, o sea, releí los primeros libros para poder leerme los últimos. Y es como que cuando te lees todos juntos, te das cuenta de que por ahí hay algunos problemas en la trama. Hay muchas tramas que se replican, muchos problemas que se repiten. Puede haber algunos tipos de diálogo que también te recuerden a otros libros que ya has leído dentro de la misma saga. Creo que es un resultado medio inevitable cuando sacás tantos libros en tan poco tiempo, pero tengo que decir que tampoco me importa, tampoco me molesta. Fue una saga que por más de que tiene 10 libros, la disfruté muchísimo, me encantó. Entonces es algo a lo que no le reclamo tanto, la verdad. Pueden dejarme ustedes en los comentarios a ver si encontraron alguno de estos problemas dentro de la saga o qué les pareció, si no notaron ninguno, si solamente soy yo que estoy imaginando cosas, que también puede ser, ¿eh? No se preocupen, yo por ahí imagino cosas, me suele pasar. Bueno, vamos a hablar del tema de la Yakuza. En el libro de Craving Revenge, a mí me pareció uno de los más fuertes de la saga. La relación entre Yuki y Arturo es tremenda.
Yo la verdad que la lloré y la sufrí muchísimo. Yuki es un personajazo que me va a doler toda la vida, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que sufrir. Pero podemos hablar de que a Yakuza no tiene una muy buena representación. Hay muchos estereotipos sacados de contexto, ellos hablan inglés, bueno, eso pasa mucho en las historias de Dark Romance, que por ahí se cruzan personas de diferentes nacionalidades que hablan un inglés totalmente fluido cuando por ahí no debería pasar. Por más de que vos seas la hija de o... Por ahí no habló tanto de Yuki porque Yuki fue obligada prácticamente a estudiar muchos idiomas y ella fue obligada a muchísimas cosas y era un prodigio de los idiomas. Pero hablo por ahí de los guerreros, por ahí de los soldados de la Yakuza que hablan un inglés totalmente fluido y por ahí no sé si debería ser tan así. Y creo que eso también viene de la mano de la industrialización. Pero tampoco... Chicos, yo leí Craving Revenge, a mí me encantó y tampoco es una crítica, o sea, no, particularmente no, es algo que te pones a pensar cuando por ahí lo analizás un poco de más, pero tampoco es tan así. Y creo que todo esto no convierte a Kings of Mafia en mala literatura, para nada. Convierte a la saga en justamente lo que es, entretenimiento eficiente creado a gran escala con todas las fortalezas y con todas las limitaciones que eso exige. Yo la verdad que no tengo reclamos para la saga. La pregunta acá ¿es alta literatura? Claramente no, y yo creo que tampoco intenta hacerlo. Después tenemos otra pregunta. ¿Hace bien lo que promete ser? Totalmente. Es entretenido, es fácil de leer, es totalmente adictivo y te mantiene durante 10 libros, chicos. Es un montón, 10 libros. Quiero hacer una pausa para hablar de algo que creo que es muy importante y que va más allá de esta saga. ¿Por qué Kings of Mafia tiene 164.000 reseñas en Goodreads? ¿Por qué autoras como Michelle Hurd dominan listas de Amazon? ¿Y qué dice eso sobre cómo consumimos el Dark Romance en 2026? La respuesta tiene dos partes, así que vamos a ir desarrollando una por una. En primer lugar tenemos el modelo de Kindle Unlimited. Michelle Hurd publica sus libros exclusivamente en Kindle Unlimited, lo que te da el poder, teniendo la suscripción, de leerte todos sus títulos, sin tener un costo adicional por título. Entonces, cuando BookTok te recomienda un título de Michelle Hurd, vos podés acceder a leerlo solamente con un clic y sin dólares adicionales. Y eso es una ventaja competitiva masiva en la era de la recomendación digital. Porque la barrera de entrada es totalmente inexistente. O sea, vos tenés el acceso, teniendo la suscripción, obviamente, pero ya teniendo la suscripción tenés un acceso a todos sus títulos. Y como segunda parte de esta respuesta a las preguntas que les hice al inicio, Michelle Hurd escribe sus libros con momentos de alta tensión emocional que son perfectos para momentos de cita de 10 segundos en TikTok. Esos momentos de ¿quién te hizo esto? Son tremendos para recomendaciones en plataformas como TikTok. Ese momento donde el protagonista acepta sus sentimientos, la primera vez que la protege, son como momentos así muy bombazo que nos llegan muchísimo. Chicos, yo guardo miles y miles de videos así solamente porque me atrapó una escena. Entonces después termino leyendo libros por esa razón. Es como una máquina de producción de contenido que se retroalimenta a sí misma. Es increíble. O sea, es un manejo del marketing espectacular. Y creo que realmente no hay nada de malo en eso, sino el entretenimiento masivo siempre ha funcionado con fórmulas que se retroalimentan a sí mismas. El problema, si es que estamos hablando de que habría un problema, es cuando confundimos el éxito de ese algoritmo con calidad literaria. Cuando asumimos que porque algo tiene muchísimas reseñas positivas es algo totalmente extraordinario. Cuando no tiene por qué ser así. Muchas veces lo es y a veces solamente son eficientes para lo que están creados. Y Kings of Mafia es eso. No es algo de una calidad totalmente excesiva y una calidad literaria tremenda, pero cumple con lo que promete. Y eso para muchas de nosotras es totalmente suficiente.
Bueno, ahora vamos con una pregunta que me van a hacer en los comentarios, si no se las respondo acá. ¿Vale la pena leer esta saga o vale la pena leer a Michelle Hurd? Depende de qué tipo de lectora seas, porque claramente Michelle Hurd no es para todo el mundo. No porque sea pesada, sino todo lo contrario. Hay gente que busca emociones mucho más fuertes o libros que tengan un desarrollo o muchísimo más detallado. Si sos una lectora que busca un romance de mafia accesible, de ritmo rápido y satisfactorio, disfruta la fantasía de protección extrema sin querer oscuridad sostenida. Usa el romance como estos libros que yo les decía que son como para limpiar el paladar entre medio de libros mucho más pesados, o que estás en Kindle Unlimited y los querés leer porque están ahí sin costo adicional. Tendrías que empezar con Tempted by the Devil, que es el primero de la saga y es el mejor punto de entrada y uno de los más sólidos de todos. Te los recomiendo bastante, a mí me gusta. Angelo Rizzo y Vittoria son una gran pareja. La verdad que me gustó muchísimo cuando lo leí por primera vez. Pero si por otro lado sos una lectora que prioriza la profundidad psicológica de los personajes sobre el ritmo, necesita un arco de redención masculino real para poder involucrarte emocionalmente con ese personaje, se saca del trance narrativo con errores de edición o con una investigación medio insuficiente, o buscas dark romance de los niveles más oscuros dentro del espectro, esta saga probablemente te va a frustrar muchísimo y hay muchas mejores opciones en el género para eso que vos buscas. Vamos a hacer un ranking personal de estos 10 libros. Voy a elegir 2 de la saga de los padres, que serían los primeros 5 libros, y 2 de la saga de los hijos, que serían la segunda parte. En la parte de los padres me voy a quedar con la historia de Franco y Samantha, que sería Craving Danger, me parece que es. Y con la historia de Darío La Rosa, que es Drown to Darkness, me parece que se llama. Les voy a dejar las portadas igual por acá. Ambos libros me encantan muchísimo. El de Franco y Samantha me encanta el tropo de la identidad desconocida, me gusta muchísimo. Y encima que ellos dos se conozcan en 2 ámbitos totalmente distintos, me parece una locura. Es una historia que está muy bien. Y con la de Darío y Eden pasa algo medio parecido. Ellos también como que van y vienen, como que ella no sabe, ella es una bailarina desconocida, entonces también juega mucho con lo de identidad desconocida. No lo había pensado, la verdad. Capaz que por eso también me gusta tanto. Y después de los hijos tenemos Craving Revenge, que es la historia de Arturo y Yuki, que me hizo sufrir muchísimo, pero chicos, qué buena historia que es. Ellos son adorables, me encantaron. Y después tenemos la historia de Cristiano y Siena, que es la hermana de Arturo, que me sacaron un poco de quicio porque pasan mucho tiempo hasta que ellos dos están bastante juntos, pero es una historia que está muy buena y aborda bastante bien los problemas de Siena para poder relacionarse, como por así decirlo. ¿Los leería de nuevo? Sí. Yo soy una persona que repite muchas veces los libros. Soy fan de releerlos de vez en cuando. No sé si los leería otra vez todos así, uno atrás de otro, hasta llegar a los 10. Pero sí, hay libros que releería más de una vez. Y hay otros que no sé si tanto, porque por ahí no me atrajeron de una manera muy cercana. Pero es una muy buena saga. En resumen, Michelle Hurd creó un imperio editorial espectacular con una fórmula que funciona para una audiencia totalmente masiva. Y Kings of Mafia es el producto más representativo de esa fórmula, con sus falencias y con sus virtudes. No es una saga que vaya a cambiarle la vida a nadie, pero tampoco pretende serlo. Es justamente creada y funciona para lo que es: entretenimiento, y la verdad que te genera un cariño muy, muy bonito. Y creo que también eso es lo bueno del Dark Romance, ¿no? Que tiene espacio para libros que te rompen el corazón y que te dejan pensando así durante días, pero también tiene espacio para esos libros que te acompañan un fin de semana, que son cómodos de leer y que te terminan dejando con una sonrisa totalmente satisfecha cuando los terminas de leer. ¿Ustedes ya leyeron alguno de estos libros de la saga? Déjenme sus recomendaciones en los comentarios y qué ranking ponen ustedes cada uno. Dejemos en un top 3 como para hacerlo un poquito más difícil, más complicado. Si quieren que analicemos alguna de las otras sagas de Michelle Hurd, también me los pueden dejar en los comentarios, que los voy a tener muy en cuenta porque los leo siempre.
Ya saben que se pueden suscribir al canal. He estado un poco más desaparecida de acá porque acabo de arrancar con un trabajo nuevo, entonces se me está complicando un poco crear contenido, pero ahora ya estoy un poco más al día, entonces ya volví con todo. Ya sabes que te puedes suscribir, puedes compartir el video con alguien al que les pueda servir esta información, puedes dejarle me gusta, un comentario lindo y suscríbete porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya saben que subo videos 2 veces por semana, así que no se los pierdan y voten en la parte de publicaciones que siempre dejo alguna votación para el próximo video. Nos vemos en la próxima semana.